Listo. Entonces, bueno, bienvenidos de nuevo al curso. Vamos a arrancar con los conceptos básicos de estadística. Este es un curso en el que vamos a tocar todos los temas generales de la materia y es un curso que vamos a arrancar prácticamente desde cero. Entonces, en estas primeras sesiones vamos a establecer como todos los conceptos básicos para poder trabajar después con los datos, para poder después hacer nuestros análisis. Entonces, lo primero que quiero hacer es como dar una idea clara de lo que vamos a hacer con la estadística y a qué me refiero cuando hago referencia a este campo de estudio. Entonces, muy seguramente, si yo reuniera a todos los estadísticos que conozco de la universidad, de las universidades en las que he estudiado, y les preguntara qué es estadística, estoy casi seguro que todos me darían una definición diferente. Estoy casi seguro que todos me dirían como algo muy relacionado con lo que es el quehacer estadístico, pero cada uno tendría su propia visión. Eh, en esta clase y de alguna manera como en términos globales y un consenso que he visto ha ocurrido durante los últimos años, puedo decirles que la estadística tiene varios quehaceres, pero hay unos cuantos en los que nos vamos a enfatizar, en los que nos vamos a concentrar. Entonces, cuando hablemos de estadística es porque vamos a estar concentrados en todas aquellas herramientas, todos aquellos métodos, todas aquellas funcionalidades que nos permitan, ya sea recoger datos, muchas veces las bases de datos estarán dispuestas online y nosotros simplemente tendremos que organizarlas, descargarlas, depurarlas y demás. Clasificar los datos, resumirlos y analizarlos. Ese es el quehacer de la estadística. Es un quehacer en el que le vamos a dar el tratamiento a los datos de una manera muy científica, de una manera muy rigurosa en esos sentidos, de cómo recoger los datos, cómo clasificarlos, cómo resumirlos, cómo analizarlos en general. Ahora, todos esos quehaceres no ocurren en el vacío. Todos esos quehaceres son quehaceres que se hacen con un propósito. Y el propósito siempre es, de alguna manera, poder disminuir mi incertidumbre acerca de un fenómeno de interés, poder entender más el mundo en algún aspecto que a mí me interese, con el fin siempre de tomar una decisión bien informada o de alguna manera tomar un plan de acción bien informado con base en evidencia, con base en información, con base en datos. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer durante todo el semestre es aprender a utilizar los datos, aprender a utilizar las fuentes de información para extraer de ellas todo, digámoslo así coloquialmente, todo el jugo, todo lo que tienen por dentro para nosotros darle valor agregado a lo que estemos haciendo, ya sea en términos investigativos o en términos laborales o en términos de consultoría o lo que sea. Entonces, todos estos quehaceres no son quehaceres que ocurren en el vacío y que vamos a hacer porque sí, porque nos parezca chévere, no. Eh, Son quehaceres que ocurren porque se necesitan hacer para algo. Y aquí voy a hacer un énfasis bien importante, y es que lo que yo espero que usted aproveche de este curso es que, claro, yo en la medida de lo posible y con el tiempo que yo tenga en la clase y demás, les voy a dar varios casos de estudio y varios ejemplos y varias aplicaciones y todo eso. Pero pues como tenemos audiencia tan variada de tantos ejercicios profesionales y de tantas ramas del saber, pues es labor suya en su formación como profesional decir, ah, bueno, aquí con Juan Camilo estamos trabajando esta herramienta de análisis. eh, ¿De qué me serviría a mí en un caso específico de mi área? ¿Cómo lo podría aplicar en mi área, mejor dicho?
cómo yo le podría sacar el jugo a esa herramienta que estamos trabajando en mi área? Entonces, claro, yo voy a tratar de darles ejemplos muy variados de muchas disciplinas, no sé, tal vez de economía, de ingeniería, bueno, pero más allá de los ejemplos que yo pueda darle, que son limitados en el sentido que pues no puedo hacer todos los ejemplos del mundo aquí en unas cuantas horas, es muy importante que todos estos quehaceres usted los vea y los enfoque en su ejercicio profesional. Ahora, siempre que estemos trabajando con la estadística, um, nosotros vamos a estar de alguna manera en alguna de dos grandes áreas que la componen. La estadística, de alguna manera, usted la puede clasificar como estadística descriptiva y estadística inferencial. Entonces, nosotros durante este curso vamos a trabajar ambos tipos de estadística y vamos a trabajar con herramientas pertenecientes a ambos campos. Eh, Son herramientas complementarias, son áreas complementarias. No quiere decir que la estadística descriptiva esté en el mundo aislada y después en otro lado esté la estadística inferencial y por aparte funcionan. No, son áreas de la estadística complementarias que tienen propósitos diferentes. Entonces, la estadística descriptiva, que es ese primer gran tópico que vamos a cubrir en el curso durante las primeras 4 o 5 semanas, la estadística descriptiva contiene, enmarca todas aquellas técnicas, todas aquellas herramientas que me permiten a mí describir, caracterizar, representar un grupo de datos, una base de datos sin intenciones particulares de extrapolar a poblaciones mayores. Me explico. Cuando aprendamos técnicas de estadística descriptiva, que básicamente son técnicas tabulares, técnicas gráficas, técnicas por medio de índices, por medio de medidas estadísticas, lo que nosotros hacemos, palabras más, palabras menos, es tomar la base de datos y analizar esa base de datos como tal y describir esa base de datos sin pretender extrapolar los resultados a un conjunto de datos mayor. Simplemente vamos a enfocarnos en describir esa base de datos y nuestras interpretaciones, nuestros resultados aplican a esos individuos que componen esa base de datos. Entonces, por ejemplo, eh, aquí en esta sala tengo 62 participantes, 62 estudiantes. Entonces, eh, yo, investigador de la universidad, podría estar interesado en evaluar el impacto de la pandemia en términos económicos y psicológicos que ha tenido en sus estudiantes, en los estudiantes. Entonces, yo puedo reunir algunas características de ustedes y analizarlas. Puedo conformar una base de datos con sus datos y analizarlas. Entonces, con la estadística descriptiva, lo que yo quiero hacer es simplemente ver lo que está pasando en este grupo en particular. Como que los gráficos, las tablas, las medidas estadísticas que yo haga van a describir, van a caracterizarlos a ustedes como grupo, punto. Entonces, no tengo ningún propósito más allá que evaluar lo que ocurrió con ustedes. Esa es la estadística descriptiva, la estadística que describe una base de datos en particular y ya. Esa base de datos puede tener 62 individuos como ustedes o puede tener 1 millón de individuos. Pues depende de la base de datos. Pero, pero, eh, mi único propósito es describirla y ya. La estadística inferencial, que también va a ser parte de nuestro quehacer estadístico durante este semestre, incluye todas las técnicas, todas las herramientas
para hacer un proceso inductivo. Es decir, a través de las herramientas que nosotros tenemos en la estadística inferencial, lo que vamos a hacer es tomar la información, tomar los datos de un conjunto de datos menor, al cual lo vamos a llamar muestra. Voy a hablar de eso enseguida un poquito más en detalle. Y con base en la información de la muestra, voy a extrapolar, voy a generalizar, voy a predecir, voy a estimar cosas acerca de un conjunto de datos mayor, un conjunto de datos más grande que lo incluye, que la incluye, al cual vamos a llamar la población. Entonces aquí el propósito de la estadística inferencial es un poco más allá, es un poco más, digamos, la palabra que estoy buscando es un poco más audaz, en el sentido que tomo la información de esta muestra, tomo la información de la base de datos y con la información de esa muestra, de ese subconjunto de individuos, lo que yo quiero es generalizar, quiero extrapolar, quiero de alguna manera poder concluir acerca de la población con base en ese grupo reducido. Entonces usted me dirá, pero, ¿cómo así? Pero ¿por qué toca hacer eso? Pues, y aquí la respuesta es la siguiente, y es, a ver, si usted tiene los recursos para hacer un censo, si usted tiene los recursos para observar todos los individuos de la población, entonces usted está hecho. ¿Por qué? Porque simplemente coge toda la base de datos de la población y la describe, la caracteriza, o sea, aplica la estadística descriptiva en esa base de datos poblacional. Pero resulta que en la mayoría de situaciones prácticas, pues uno no tiene ni todos los recursos, ni todo el tiempo, ni todo el dinero, ni todo el personal, ni toda la paciencia para hacer un censo. Entonces, ¿qué toca? Bueno, pues como no puedo hacer un censo, entonces me toca tomar un subconjunto de datos menor, al cual vamos a llamar muestra, y con base en la información de la muestra voy a extrapolar, voy a generalizar hacia la población. Entonces, aquí espero que sea clara cuál es la diferencia entre las dos tipos de estadística. En la estadística descriptiva, yo tengo la base de datos y me dedico a describir, a caracterizar lo que ocurre ahí. Punto. En la estadística inferencial, lo que hago es tomar una muestra y con base en la información de la muestra, mi propósito es poder obtener conclusiones para toda la población. Obviamente, para poder hacer eso, esa es una de las cosas más difíciles que se hacen en ciencias. Para poder hacer eso necesitamos muchas herramientas, inclusive las probabilidades. Por eso es que vamos a, vamos a estudiar las probabilidades todo el tiempo, eh, porque con base en las probabilidades es que vamos a poder hacer esa extrapolación. Y por medio de esos métodos es que uno, claro, como no puedo hacer un censo, como no puedo investigar absolutamente a todos los individuos de la población, pues por medio de esos métodos es que yo compruebo hipótesis, por medio de esos métodos es que yo compruebo teorías, relaciones de causa y efecto y demás. Claro, si estoy testeando la vacuna, por ejemplo, pues lo ideal, entre comillas, sería aplicarle una dosis de la vacuna a todo el mundo a ver, y evaluar sus efectos, ¿no? Pero pues claramente hacer un censo es la peor idea en ese escenario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque número uno, no sé si será beneficiosa o no. Número dos, no hay recursos para hacer el censo. Y número tres, no hay el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me toca tomar una muestra y poder, de alguna forma, con la información de la muestra, extrapolar a la población. Eh, por ejemplo, si cuando usted lo van a testear para una enfermedad por medio de un examen de sangre, pues a usted no le sacan toda la sangre y la examinan toda, ¿no? No hacen un censo, ¿no? Toman una muestra de sangre y basados en esa muestra de sangre se extrapola, se generaliza a toda la población, pues que en ese caso sería pues usted mismo en términos de todas sus células y demás. La estadística descriptiva y la estadística inferencial no
son mundos aparte, se complementan, se complementan. Y a medida que transcurra el curso, usted se va a dar cuenta cómo se logra. Pero pues espero que ya vea usted la gran diferencia. En ese sentido, durante todo el curso, nosotros vamos a estar trabajando con varios términos, los cuales usted tiene que dominar a la perfección, pues porque vamos a estar refiriéndonos a ellos todo el tiempo. Y son los de población y muestra, y muchos más. Andrés hace una pregunta aquí, la cual parece muy interesante. Andrés pregunta, ¿cómo uno puede decidir el tamaño de la muestra de una población? Uf, excelentísima pregunta. Y esta pregunta es una pregunta que depende de muchísimos factores, depende de muchísimos factores. Entonces, aquí hay algo que me gusta mucho y es que, bueno, esa es una de las preguntas fundamentales cuando uno trabaja con esto de los métodos inferenciales. ¿Cuántos individuos debería yo seleccionar? Y hay otra pregunta, y es, ¿cómo hago para seleccionarlos, no? ¿Cómo hago? ¿Será que simplemente elegir unos individuos ahí de la población es suficiente? ¿O cómo hago para que la muestra de alguna manera represente la población? Es decir, voy a darles un ejemplo extremo. Ustedes son una muestra de estudiantes activos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Listo. Yo en mi investigación estoy interesado en evaluar el impacto de la pandemia en los estudiantes de la universidad. Entonces, como no puedo hacer un censo, voy a tomar una muestra. Entonces, aquí vienen varias cosas. Primero, ustedes son una muestra de la universidad, de estudiantes de la universidad. Claro que sí. Ahora, ¿ustedes como muestra de la universidad representan la universidad de alguna forma? Entonces alguien ya puede empezar a pensar, a ver, 62 estudiantes de un universo, de un colectivo, de una población de, no sé, voy a decir, en pregrado 25.000, 30.000 estudiantes, es como poquito, ¿no? Que viene un poco relacionado con la pregunta de Camilo, ¿cuántos debería? Número dos, ¿representarán a la universidad? La respuesta es no, porque aquí apenas hay estudiantes de un cierto rango de semestres de unas cuantas carreras. Por ejemplo, no hay gente de medicina, no hay gente de las ciencias sociales, en fin. Entonces, ¿cómo seleccionar la muestra y cuántos individuos de la muestra? Dependen mucho del tipo de la población y depende mucho de la precisión, si se quiere utilizar. Esa palabra toca utilizarla con cuidado, pero voy a utilizarla de la precisión con la que yo quiero realizar mis estimaciones. Voy a dar dos ideas generales, Andrés. La primera es, el tamaño de la muestra siempre está ligado a, número uno, los recursos. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces en mis consultorías que me dicen, bueno, Juan Camilo, yo quiero hacer un estudio, pero no puedo hacer el censo, entonces necesito tomar una muestra. Y yo le digo, perfecto. Y me dicen, necesito un tal nivel de precisión. Entonces yo le digo, perfecto, yo tengo ahí unas fórmulas, yo tengo ahí unas herramientas, y yo le digo, listo, la cantidad de individuos que usted necesita entrevistar que usted necesita observar es tantas. Me dicen, uy, no, pero la plata no me alcanza para observar tantos individuos. Entonces yo le digo, bueno, pues eh, el tamaño de la muestra ya siempre está atado a una labor presupuestal. Y ocurre mucho en las ciencias también. En las ciencias de todo tipo, ¿no? En la física, en la farmacéutica, en todas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en condiciones experimentales no todo el mundo tiene tanto dinero para replicar el experimento 1000 veces, por ejemplo. Le dicen a uno, no, pues yo pude replicar el experimento, repetirlo apenas 10 veces y con eso me tengo que defender. Y además, el tamaño de muestra depende de la precisión con la que uno quiera realizar las estimaciones.
Eso lo vamos a ver con detalle hacia el final del curso, pero hay mucha tela que cortar, mucha. Yo como profesional en estadística vi 3 cursos de muestreo, en la maestría vi otro y en el doctorado vi otro. Entonces, en total tengo encima 5 cursos de muestreo y uno sigue aprendiendo ahí. Todo depende de la población, todo depende del presupuesto y todo depende de la precisión con la que yo quiera hacer las estimaciones. Hablaremos al respecto en adelante. Pero yo creo que la idea básica está ahí, es en que entre más grande sea el tamaño de la muestra, entre más información tenga usted, pues la intuición que le dice a usted, pues que es mejor o que es peor, mejor, ¿no? Entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues voy a tener más información. A veces eso puede complicar un poquito la logística del estudio, pero digamos que en términos generales ese es como el patrón. Si yo tengo un tamaño de muestra grande, voy a tener más información y por lo tanto voy a poder tener de alguna forma más precisión. Todo está atado a un presupuesto, todo está atado a la precisión, pero pues bueno, ahí va. Listo. Número uno, eso. Número dos, durante todo el semestre vamos a estar trabajando con unos términos que vamos a usar una y otra vez. Ya empezamos a usar el de población. El de la población, cuando yo hablo de población, colectivo o universo, eh, hago referencia a todos los individuos objeto de estudio. Todos los individuos objeto de estudio. Pilas, varias aclaraciones. Primero, cuando yo digo individuos, no quiero decir personas, ¿no? Es cualquier ente objeto de estudio. O sea, si su investigación, si su trabajo, si su consultoría hace referencia a materiales, bueno, sus individuos son materiales. Si su trabajo hace referencia a personas, bueno, serán personas. Pero si son cosas, serán cosas. Si son instituciones, instituciones. Si son empresas, son empresas. Si son, bueno, lo que sea. Entonces, cuando hablemos de población, digamos que las personas tienden a pensar en personas y en poblaciones humanas, pero no necesariamente. Los individuos, las poblaciones están constituidas por todos los entes objeto de estudio, que no necesariamente son personas, pueden ser cualquier cosa. Pueden ser los productos en una línea de producción. Pueden ser todas las instituciones de educación a nivel superior en el país, pueden ser todos los países en Latinoamérica, pueden ser, bueno, lo que usted quiera. Entonces, mi mensaje es, no necesariamente son personas. Ahora, cuando yo observo todos los individuos de una población, eso es lo que llamamos censo, y pues por las razones que mencioné antes, no siempre se pueden hacer, por tiempos, por cuestión de tiempo, por cuestión de dinero, por cuestión de recursos humanos. A veces hacer un censo, pues ya le pasó al gobierno colombiano, hacer un censo es tan logísticamente complicado que a veces es mucho mejor tomar una muestra y ya. ¿Por qué? Pues porque la logística del operativo se vuelve demasiado difícil de hacer. Entonces, entonces las, las poblaciones siempre van a ser nuestro punto de referencia en términos de del total del colectivo, el total de los individuos que vamos a estudiar. Aquí Raúl hace una pregunta, vamos a ir en esa dirección. Las poblaciones las vamos a clasificar como finitas o como infinitas dependiendo de cómo estén constituidas. Entonces, vamos a dar varios ejemplos. Una población finita es una población que está constituida por, por una cantidad de elementos, por una cantidad de entes que usted de alguna manera pueda enumerar. Entonces, la verdad es que todo depende. La verdad es que todo depende. Por ejemplo, si estoy interesado en la población de todos los estudiantes activos de la universidad a nivel de pregrado C de Bogotá, esa población es grande, pero la puedo contar y vale la pena contarla porque es una población en la que puedo individualizar a las personas. Ahora, a veces, a pesar de que teóricamente se puedan contar los entes, los individuos, a veces conviene más pensarlo como una población infinita en el sentido que
pueden ser tantos y tan masivos que pensarla como población finita es mucho más difícil que pensarlo como una población infinita. Y les daba yo el ejemplo de las células, ¿no? Pues teóricamente yo podría contar cuántas células hay en una persona y tratar de hacer los exámenes basados en esa evidencia. Pero es tan complicado y tan difícil pensar en esa población como finita que es mejor pensarla como infinita. ¿Por qué? Porque el número de elementos es tan grande que se podría considerar como infinito. Ahora, hay poblaciones que son literalmente infinitas. Me explico. Eh, en un experimento, piense usted en un proceso de medición que involucre pesar un elemento o medir la resistencia de un material o, bueno, algo que involucre un, un sistema de medición. Entonces, dependiendo de la calibración del instrumento, dependiendo de si el instrumento es muy sensible, las mediciones, el potencial de mediciones que yo pueda obtener de ese instrumento eh, es potencialmente infinito. Me explico. Si yo estoy pesando algo y mi pesa, la forma en que yo estoy pesando el material, por ejemplo, eh, está calibrado de una manera tan sensible y es tan sofisticado el instrumento que yo siempre que haga la medición del mismo material, de la misma persona, por ejemplo, puede que tenga lecturas diferentes. Entonces, ese rango de lecturas que yo podría obtener es potencialmente infinito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque usted sabe que los números reales en un intervalo dado son infinitos. Entonces, todo depende de. Y la verdad sea dicha, dependiendo de cómo usted haga la clasificación, los métodos de análisis van a ser unos u otros y durante todo el curso pues daremos bastantes ejemplos. Ahora, como veníamos de mencionando, además de la población, un subconjunto de individuos de la población es lo que nosotros vamos a llamar una muestra. Entonces, ustedes, como grupo de 62, 63 individuos, son una muestra de todos los estudiantes activos de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, pero ustedes tienen una particularidad y es que constituyen una muestra no probabilística de estudiantes. ¿Por qué? Más allá de hablar de probabilidad, todavía no quiero hablar de probabilidad. Lo que quiero decir es que ustedes constituyen una muestra no probabilística porque no todos los estudiantes de la universidad tuvieron un chance de pertenecer al grupo. Esas son las muestras probabilísticas. Las muestras probabilísticas son las muestras en las que todos los estudiantes de la universidad tienen algún chance, por chiquito que sea, de pertenecer a este grupo. Pero pues claramente hay muchos estudiantes en la población que no tienen ningún chance de pertenecer a este grupo. ¿Cómo así? ¿Cuáles? No sé, por ejemplo, la gente de posgrado o la gente de ciencias sociales o la gente de biología o bueno. Entonces, como hay personas, como hay individuos que no tienen un chance de pertenecer al grupo, entonces ustedes constituyen una muestra no probabilística de estudiantes de la universidad. Y aquí alguien me puede decir, Juan Camilo, entonces una muestra probabilística pues no me sirve para nada, ¿no? Y la respuesta es no. Las muestras no probabilísticas como las probabilísticas sirven. Ambos tipos de muestras sirven. Solamente que tienen, digamos, alcances diferentes. Eh, Es decir, si yo estoy interesado en una evaluación de impacto en términos de económicos y psicológicos de la pandemia y yo tengo la información de ustedes, a pesar de que no sea una muestra probabilística, no quiere decir que sus datos no me sirvan. Claro que me sirven. Y yo puedo de alguna manera explotarlos y analizarlos y sacar conclusiones de ellos hasta cierto nivel. Sería muy mala idea tener sus datos, por ejemplo, y decir, con base en la información de esta muestra, puedo concluir que para todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, de todas las sedes, está ocurriendo esto. Eso es muy mala idea, ¿no? Pues porque claramente ustedes no representan todo ese gran universo. Entonces, a pesar de que constituyan una muestra no probabilística, no quiere decir que no sirva para nada. No, sirve.
pero uno como investigador, como consultor, como practicante, tiene que tener siempre como la claridad hacia de cuál es el alcance de la muestra. Las muestras probabilísticas son las muestras en las que todos los elementos de la población tienen algún chance de pertenecer a la muestra y son las muestras que usualmente se utilizan para los procedimientos de inferencia porque representan toda la población. ¿Cómo elegir una muestra probabilística? ¿Cuál es el tamaño? Pues bueno, ya aquí ahorita un compañero de nosotros nos hacía la pregunta y esas son preguntas muy válidas, muy inteligentes y muy importantes que iremos viendo en su momento a medida que vayan surgiendo los temas. Y la respuesta no es fácil. Eh, no es fácil en el sentido de que tiene bastante tela por cortar, pero pues tan pronto vayamos avanzando, pues poco a poco vamos respondiendo esas preguntas. Pero ya dimos una intuición, ¿no? Por ejemplo, que está el tamaño de la muestra siempre está atada a un presupuesto, que el tamaño de la muestra entre más grande es mejor en términos de información, que entre más grande puede complicar un poco el sistema logístico, pero puede aportarme más en términos de precisión, en fin. Con esos dos conceptos, el de muestra y el de población, vamos a estar trabajando durante todo el tiempo, durante todo el tiempo. Listo. Y quisiera cerrar nuestra discusión del día de hoy con otros dos conceptos muy importantes antes de tocar temas del proceso de investigación, y es el concepto de estadístico y el de parámetro. Entonces, eh, los estadísticos y los parámetros son conceptos muy similares, solamente que cambia el conjunto de datos de referencia. Me explico. Un parámetro es cualquier característica, es cualquier caracterización que usted haga de la población, de la población. Y es si usted quiere entenderlo en términos matemáticos, es una función que le permite a usted describir alguna característica de la población. Ese es un parámetro. Usted me dirá, bueno, ¿cómo así? Bueno, yo aquí le voy a dar un ejemplo, que es un ejemplo muy famoso, pues porque todo el mundo sabe que es el promedio, pero entonces vamos a verlo un segundo. Espero que se esté viendo el tablero. Aquí voy a ponerle ¿hoy es qué? Hoy es febrero 23. Muy bien. Si alguien tiene algún problema viendo, me dice que yo puedo escribir un poquito más grande. ¿Listo? Bueno, entonces, cuando estemos trabajando con parámetros, es porque estamos estudiando una característica de la población. Estamos cogiendo todos los valores de la población y estamos de alguna manera resumiendo una característica de la población en función de esos valores. Entonces, Juan Camilo, ¿cuántos parámetros tiene una población? Infinitos, ¿no? Una población tiene infinitas características de las que uno pueda estar interesado. Un ejemplo típico, un ejemplo típico de un parámetro es el promedio de la población, el promedio poblacional. Promedio poblacional. Bueno, ustedes disculparán mi letra, yo trato de escribir lo más bonito posible, pero bueno. Entonces, ¿cómo así que el promedio poblacional es un parámetro? Claro, estoy seguro que todos saben qué es el promedio. Si yo le digo a alguien, ¿cómo calculo usted un promedio? ¿Qué le dicen? Ah, no, pues yo sumo todos los datos y divido entre el total de datos. Ah, bueno, listo. Entonces, en una población, el promedio de la población, usted usualmente lo vamos a simbolizar con la letra griega mu, y es el promedio de la población ya me lo dijeron, pues es simplemente sumar todos los datos, desde el primer dato hasta el último de la población. N mayúscula es el tamaño de la población, sumar todos los datos de la población y dividir después entre el total de datos.
Entonces, en esta fórmula estoy haciendo implícitas varias cosas. Número uno, estoy diciendo que la población es finita, promedio poblacional, y estoy aquí trabajando, este es el caso finito. Este es el caso de una población finita. ¿Por qué? Porque N, para nosotros de ahora en adelante, N mayúscula va a ser el tamaño de la población. Listo. Entonces, claro, como estoy diciendo, coja todos los datos de la población, súmelos y divide entre N mayúscula, entonces estoy asumiendo que la población es finita. Juan Camilo, ¿cómo se hace cuando la población es infinita? En lugar de una suma, se trabaja con una integral. Lo vamos a hacer después. Listo. Ahora, ¿cómo así XI? ¿Qué quiere decir XI? Bueno, XI es el valor de la característica de interés. Puede ser el peso, puede ser una resistencia, puede ser un ingreso, característica de interés, valor de la característica del individuo I, en el individuo I. Valor de la característica en el individuo I. Entonces, ¿qué estamos asumiendo aquí? Individuo I. ¿Qué estamos asumiendo aquí? Alguien escribió aquí un comentario, vamos a ver. Ok, Raúl aquí hace una aclaración. La sumatoria converge. Fíjate que la N mayúscula es una cantidad finita, puede ser 1.000.000, puede ser 1.000, depende del tamaño de la población, pero es una cantidad finita. O sea que, o sea que la N, esta es una sumatoria bien definida, ¿no? Aquí Raúl hace la aclaración. Él hace la aclaración de que cuando ese N es infinito, claro, tiene que haber, cuando trabajemos con una población infinita, la sumatoria tiene que converger y por lo tanto me va a dar una integral, ¿no? Sí, tiene que haber convergencia, correcto. Si no hay convergencia, pues no estaría bien definida. Muy bien, excelente comentario, Raúl. Gracias. Eh, entonces aquí, cuando yo estoy calculando el promedio de la población, pues ¿qué estoy asumiendo? Estoy asumiendo que yo hice un censo. ¿Por qué? Pues porque X1, que es el valor del primer individuo, lo tengo que saber. X2, que es el valor del peso del segundo individuo, lo tengo que saber. Bueno, etcétera, 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 hasta XN mayúscula es un valor que yo tendría que saber para poder hacer este cálculo. O sea, tendría que yo tener un censo con todos estos datos que pueden ser 1.000.000, pueden ser 10 millones, pueden ser eh, no sé cuántos, pero una cantidad finita. ¿Por qué? Porque es una sumatoria. Eh, entonces, asumiendo que usted hizo el censo, asumiendo que usted tiene todos los datos de la población, pues usted puede evaluar esta característica, que es el promedio. Eso es un parámetro, una característica de la población, en este caso, el promedio. Ahora, ¿esta es la única característica de una población? No, una población tiene infinitas características. Puede ser un total, puede ser una desviación estándar, puede ser un coeficiente de Gini, puede ser, bueno, hay infinitas índices, infinitas medidas en las que yo puedo estar interesado en una población. El estadístico es lo mismo, pero es una característica que es una característica que está considerada sobre la muestra, ya no sobre la población, sino sobre la muestra. Entonces, por ejemplo, entonces aquí yo le pongo por ejemplo, ¿no? No es que esta sea la definición, no. Por ejemplo, el promedio muestral, si nuestra característica de interés la vamos a simbolizar con X, lo vamos a simbolizar así, X barra. El promedio muestral, pues es lo mismo. Pues sume todos los datos de la muestra, pero mire, desde I igual a 1 hasta N minúscula dividido N. Entonces aquí,
pues ya creo que todos se dieron cuenta de la diferencia. Ya no estoy trabajando con una población, ya estoy trabajando con los datos de una muestra, o sea que n minúscula para nosotros va a ser el tamaño muestral. Y alguien me dice, no, pero Juan Camilo, la fórmula es la misma. Sí, pero no. Es decir, funcionalmente es lo mismo, pero claramente la sumatoria de abajo utiliza como insumo los datos de la muestra. Es decir, yo ya no tengo los datos de la población, sino los datos X1, que es el primer individuo en la muestra. X2, que es el dato del segundo individuo en la muestra. Bueno, etcétera, 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 hasta el último individuo en la muestra. Usualmente, nosotros vamos a trabajar con cantidades muestrales. Pues, ¿por qué? Pues porque es rara vez en las que tenemos acceso a todo el censo, ¿no? Entonces, cuando hagamos todos nuestros procedimientos de estadística descriptiva, casi siempre vamos a estar trabajando con estadísticos, pues porque tenemos una base de datos relacionada con una muestra. Si tuviéramos una base de datos referente a la población, pues eso serían parámetros, pero es rara vez que ocurra eso. Entonces, hago énfasis en dos cosas. La primera, pilas, esto del promedio muestral y poblacional son ejemplos. El concepto de parámetro y el concepto de estadístico es algo mucho más general. Es una característica de la población que se puede calcular en función de las observaciones. Un parámetro es una característica de la población que se puede expresar en función de las cantidades observables de sus individuos. Y el estadístico es lo mismo, pero de la muestra. ¿Listo? Usualmente vamos a trabajar con estadísticos, pues porque rara vez tenemos acceso a un censo. ¿Que el promedio es el único parámetro o el único estadístico? No, hay infinitos de ambas clases. Bueno. Aquí Ana María me pregunta que qué es 1 sobre n. Ana María, eh, el promedio, tú sabes que es, bueno, la suma de todas las cantidades de todos los individuos, la suma de la característica en todos los individuos, por ejemplo, peso, por ejemplo, una resistencia, por ejemplo, un pH, por ejemplo, un ingreso, por ejemplo, una nota, bueno, la característica que tú quieras. Tú sumas todos los datos y divides entre n, ¿no? Divides entre n. Entonces, n es la cantidad de individuos, así que tal vez tú no estás acostumbrada a esta notación, de pronto si lo ves así te resulta más familiar. Sumatoria de x y, desde el primer dato hasta el último dato, dividido todo entre n, ¿no? Es decir, es una manera abreviada de escribir x1 más x2 más, bueno, etcétera, 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 más xn, ¿no? Todo dividido n minúscula. Entonces, todo esto, Ana María, es simplemente una manera de decir, sume todos los datos y divídalos entre el tamaño de la muestra. En este caso, ¿no? En el caso de la población sería lo mismo. Simplemente que lo que te quedaría es la sumatoria, o sea, te va a quedar el primer valor en la población, más el segundo valor en la población, más etcétera, 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 más el último valor en la población dividido n mayúscula. Si la población es finita, si la población es infinita, me toca trabajar con una integral, pero eso lo vamos a hacer después. Entonces, aquí el mensaje es, y menos mal Ana María me hace esta pregunta, pilas, siempre que tengan preguntas de la notación, por ejemplo, Ana María no tenía claro qué era el 1 sobre n, siempre que tengan esas preguntas, háganlas, siempre. ¿Por qué? Porque muy seguramente todos entienden qué es el promedio, pero no quiero que nadie se confunda porque la notación matemática se los impide. Entonces, nunca se queden con la duda, nunca se queden con la duda. Bueno, entonces, ¿qué hicimos hoy? Hoy hablamos, bueno, además de dar la introducción al curso y de las reglas de juego, hoy dijimos qué era estadística, cuál es el quehacer estadístico. Hoy dijimos la división, la clasificación de la estadística en estadística descriptiva e inferencial.
Hablamos de algunos términos importantes que vamos a usar todo el tiempo, en particular el de población y el de muestra, junto con su clasificación, e hicimos una diferenciación entre qué es un estadístico y qué es un parámetro. Bueno, entonces lo vamos a dejar hoy ahí. La próxima vez vamos a arrancar con el proceso de investigación y vamos a hablar de variables. ¿Listo? Porque esto lo vamos a usar todo el tiempo durante el curso. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Ahí todas esas lecturas ahí las van a tener. Nos vemos la próxima. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Es un placer conocerlos a todos. Lástima que no sea en persona. Y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias.